y casi no se predica, es un libro que casi no se enseña, pero el Levítico es de gran enseñanza para nosotros y poder entender todas las cosas. Los Levítico lo estamos estudiando los jueves, pero como el jueves ya sabemos todo lo que ha pasado de lluvia, todo lo que ha sucedido en la ciudad, y no más en la ciudad sino en gran parte del continente, ¿verdad? Pues yo me tomé la tarea de compartirlo hoy. Ya vamos en Levítico, ya tenemos más de 3 años, ya acabamos Génesis, todo Génesis, ya acabamos Éxodo, vamos en Levítico, y quizás ya no regresemos a estudiar Levítico, porque tenemos que estudiar toda la Biblia, versículo por versículo. Pero cada vez que regresamos a estudiar Génesis, Éxodo, Apocalipsis, ya lo estudiamos también versículo por versículo, siempre Dios nos va a dar una nueva enseñanza, porque nunca vamos a dejar de aprender cuando dicen amén. Entonces yo quiero que veamos solamente 7 versículos y luego poder entender nosotros qué dice Levítico. Para algunos, cuando leemos Levítico, quizás parece ser que no es importante, pero es tan importante, ¿sí? Porque eso apunta o señala a alguien, y eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, en Levítico, que ya ahorita vamos al capítulo 6, hemos estado estudiando a través de las semanas, por ejemplo, el holocausto. Estudiamos las ofrendas de cereal, ofrendas de animales, ¿sí? De hecho, la ofrenda del pobre la estudiamos también. Entonces vimos holocausto, vimos ofrendas, y ahora vamos a ver la ley del holocausto. Dicho sea de paso, Levítico se está dando, Dios se lo está dando a Moisés a los pies del monte del Sinaí. Ya Moisés ha bajado con los 10 mandamientos, pero Dios quiere recordarles a ellos las leyes que ellos deben de seguir. Una persona que estudió Derecho y dice: cuando yo estudié primero Derecho y luego, la carrera de Derecho, y luego después Dios lo trajo a salvación, él empieza a estudiar el libro de Levítico y dice: me doy cuenta que hoy muchas de esas leyes nosotros las tenemos, ¿verdad? Y qué importante, porque para nosotros Levítico, las leyes de Levítico, que son leyes para el pueblo de Israel, ya no aplica. Ya conmigo, ya no aplica, eso es importante. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, aunque ya no aplica, nosotros tenemos que aprender de Levítico para conocer cómo es que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para adorarle. No es como yo quiera, como decía nuestro hermano cuando se le invitaba eso: papá, vamos a la iglesia. Y él decía: no, vamos a orar. No, o sea, él decía: no, pues a lo mejor él se le había hablado de Dios, se le había compartido la palabra, pero él ahora está conociendo de Dios como nosotros. Entonces es importante que cuando nos vamos conociendo a Dios, Dios nos va enseñando a nosotros cómo acercarnos a Él, a tal grado que el Nuevo Testamento dice: yo quiero que me busquen y que me adoren en espíritu y en verdad. O sea, no es como yo quiera. De hecho, el tema de hoy es la ley del holocausto y, entre paréntesis, el fuego de Dios. Porque hubo gente que quiso ofrecer un fuego, pero no era de Dios. Dando para que ustedes vean cómo todo eso apunta a alguien. Entonces yo voy a leer la ley del holocausto. Primero, número 1, ¿qué es un holocausto? Un holocausto habla acerca de un sustituto o una víctima. Nadie, ¿me podrías apoyar apagando el abanico, por favor? De repente prendimos el encima porque se sentía calor, ahorita ya está sintiendo un poquito más. Decía hace un momento, entonces, veamos nosotros Levítico, son las leyes, la ley en este caso del holocausto, y diga un momento, ¿qué es un holocausto? Porque vamos a estudiar la ley del holocausto. Como le digo, para muchos dirán: no es importante el Levítico, pero miren que estas semanas que hemos estudiado el Levítico, yo he aprendido demasiado, he aprendido mucho, he aprendido realmente cómo es que Dios demanda cómo yo debo adorarlo a Él. De hecho, ahora que estudiamos las ofrendas desde el capítulo 2 al capítulo 5, una de esas ofrendas, la primera ofrenda que debía presentarse era una ofrenda de agradecimiento. Después de que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, ellos tenían que presentar ofrendas, tenían que traer el pueblo de Israel, era al altar, era para que su pecado fuera expiado, fuera propiciado. Pero en el pueblo de Israel solamente el pecado era removido, solamente era removido a tal grado que el altar siempre tenía que estar encendido, encendido.
siempre tenía que estar en fuego el altar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel 24 horas siempre estaba pecando. Entonces el altar, imagínense, el altar tiene que estar en fuego. El altar no puede apagarse, siempre tiene que estar prendido. A tal grado que si un israelita cometía un pecado, imagínense a las 2 o 3 de la mañana y el altar estaba apagado, el altar moriría. A tal grado que Dios dijo: yo soy un Dios que es santo, y para habitar con el pueblo de Israel, ustedes tienen que hacer algo. El pueblo de Israel tenía constantemente que estar haciendo sacrificios, porque si Dios le dijo a Moisés: si yo habito entre usted el altar, ¿me puede poner una imagen, por favor? Quiero hacer una foto, pero no es una foto. Vamos a poner una imagen del altar, hermanos, por favor, Jesús, para que vayamos familiarizando. Entonces, para que aquellos que apenas están empezando, o aquellos que van a ver, ¿sí?, la foto, ¿sí se mira? Muy bien. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Todavía no? Bueno, voy a seguir compartiendo esta introducción. En el altar hay 2 altares en el tabernáculo. ¿Cuántos saben que había un tabernáculo antes de que se construyera el templo? El tabernáculo significa tienda de reunión, y cada uno de sus utensilios significaban algo. Ya lo hemos estudiado aquí cuando estudiamos Éxodo. Pero dentro del tabernáculo hay 2 altares. Es el altar del incienso y el altar de bronce, que tiene 4 cuernos a sus esquinas, donde se ponía la víctima. Esa víctima es la víctima. Y vamos a ver, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Ya llegó ahí. Muy bien. Ahí tenemos el tabernáculo, ¿sí? Ahí es donde, primeramente, allá tenemos en el 14, hermano, el arca de la alianza, el arca del pacto, el 14, por favor. Esa es la arca donde descendía la presencia de Dios. Me voy a adelantar un poquito, pero ahí era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para propiciar. ¿Qué es propiciar? Es aplacar la ira de Dios. Para aplacar la ira de Dios, y entraba con un incensario. Ahorita vamos a poner una imagen del sacerdote. Este es el altar del incienso, ese que está ahí que es el número 10, es el altar del incienso. Pero vamos a irnos a la entrada del tabernáculo, por favor, hermano, que ese va a ser el tema de hoy, la ley del holocausto. Aquí se fijan, aquí tenemos, aquí es la puerta. Esta puerta, cuando se abre, se llama el camino. Este es el camino para que ellos entren y lleguen a la presencia de Dios. Y todos aquellos que cometieron un pecado, dijo en Juan 14:6, Jesucristo dijo así: yo soy el camino. Entonces todo esto es donde Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel. Es donde Dios dice: esa víctima es la manera en que Dios quiere habitar para aplacar la ira, pero es la manera en que Dios va a hablarles a ellos, donde ellos lo van a escuchar, y donde ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Y dice la palabra que este es el altar. Mire, este es el altar de bronce. Es el de madera de acacia, donde el sacerdote traía un incenciario, una pequeña cacerolita, donde él tenía que mover el incienso. Y con ese incienso él entraba al arca del pacto, y con ese incienso se llenaba, porque él no podía ver la gloria de Dios y no podía morir. Entonces él con el incienso entraba, y todo se llenaba de incienso, y la gloria de Dios descendía. Y ven el humo que está ahí, esa es la gloria de Dios que descendía sobre el arca de la alianza, y allí el sacerdote no podía ver precisamente la gloria de Dios, porque si no él podía morir. Entonces Dios siempre está cuidando al pueblo de Israel. Ahora bien, los sacrificios en el altar de bronce no son sacrificios para tener una relación con Dios. La relación ya está del pueblo con Dios. Lo que Dios quiere es que ellos sean obedientes. Lo que Dios quiere es que ellos sean y sigan sus ordenanzas. Por eso dije hace un momento, todas las ofertas que ellos traían, para nosotros ya no aplica, porque imagínense si aplicara hoy, y tú mirabas a alguien por ahí en la calle y dices: mira, ya lleva un chivo, de seguro ese ya pecó. Ahí lleva una cabra. No, hombre, qué pecado se habrá cometido, es lo más caro que había. Entonces, Dios les dice: yo quiero que nadie se presente conmigo delante de mí con las manos vacías. El que cometió un pecado le costaba, era caro pecar. Para empezar, le afectaba la economía, porque tenían que traer una cabra, un macho, tenía ya al final, el más pobre podía traer 2 palominos o 2 pichones. Y de hecho, si no tenía para los pichones, tiene que haber derramamiento de sangre. Levítico es sangre, sangre, sangre. Hebreos es derramamiento de sangre por la vida de Cristo Jesús.
El pobre venía y traía un puño de harina. Y esa harina también le hacía que Dios aplacara la ira sobre el pobre. O sea, Dios no hace excepción de personas. Tanto para aquel que podía tener para una cabra, como aquel que podía tener para un palomino. Si el pobre dice, bueno, yo puedo traer un palomino, pero también tengo harina. Imagínense el pobre diciendo, tengo harina y tengo los palominos. Si fueran en ese momento nosotros, en ese momento, ¿ustedes qué llevarían? ¿El palomino o la harina? ¿Pero qué deberían de llevar? El palomino. Pero había unos bien chistosos, ¿verdad? Dicen, no, yo llevo la harina porque el palomino no. Entonces, la ofrenda del pobre, dije, para nosotros ya no aplica, eso es para el pueblo de Israel, pero vamos a conocer, y estamos conociendo cómo es que Dios demanda que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces el pobre decía, bueno, yo tengo el palomino, tengo harina, ¿qué hago? La harina. ¿Cuántos saben que Dios, tiene principios? Pero en ese caso había una expiación por harina. Yo no sabía eso, pero cuando lo estoy estudiando me doy cuenta que eso es una excepción de parte de Dios para aplacar la ira de Dios aún sobre el pobre. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Hay gente pobre, hay gente que viene por decir, de muy lejos. Entonces, aquí no se cobra por predicar, aquí no se cobra por enseñar la palabra de Dios. Hermano, es que estoy muy lejos. Muy bien, tráigase para el camión. De hecho, aquí le podemos dar entre los hermanos para que usted se regrese. Pero y tengo que dar, no, usted no va a dar nada. Usted se le va a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es por eso aquí no pedimos diezmos, no pedimos primicias, no hacemos sacrificios. O alguien trae una vaca ahorita, una ovejita para sacrificarla. No, ¿verdad? La ofrenda es Cristo. Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero soy pobre. No, la ofrenda ya es Cristo. Usted no va a traer ovejas, nada. No traigas decíamos, pastor, tráigase la chivita, la otra. No, aquí no se va a traer nada. Usted lo que va a hacer es pagar el precio de venir de tan lejos. ¿Sí? Es que está lloviendo, pues usted va a buscar el paraguas y se va a venir, como hoy. Y usted se acerca. Y ese es el esfuerzo para venir aquí a las bodegas a escuchar la palabra de Dios. Si antes nos subíamos sin pagar y ahora pues con más ganas de ir a la iglesia. Bueno, no había barras todavía de esas para que cobran, ¿no? Pero había el deseo de nosotros, aunque teníamos escasez, pues queríamos escuchar la palabra de Dios. Ahora gracias a Dios que hay redes también, redes sociales donde pueden escuchar la palabra. Imagínense, ya está lloviendo, no voy a la iglesia, pero pues préndele el botoncito. No, mejor me quedo dormido. No, oye, espérame, ¿verdad? Le sigo, hermano, le tapo el mensaje. Eso es lo único que traigo, hermano. Entonces vamos a ir nosotros a Levítico capítulo 6, versículo 8, para que veamos eso. ¿Sí? ¿Qué es holocausto? Holocausto, hermano, es la víctima que está aquí. Si voltea hacia acá, lo puede poner en grande, hermano. Ese es el altar. Ya vimos que aquí está el camino, aquí este se le llama, y este es el altar. Y ese de gorra es el sacerdote. Había el sumo sacerdote y había muchos sacerdotes. Ese es el altar donde se ponía la víctima. Se le cortaba todo, era algo tremendo. Se le cortaban los brazos, se le cortaba la cabeza, se le cortaban los pies, y se hacía después se formaba un rompecabezas. Esa víctima era totalmente desfigurada. Esa víctima, esa ofrenda era totalmente desollada. Isaías 53 dice la palabra de Dios que Jesucristo, hermano, fue molido por nuestras rebeliones. Jesucristo, dice la palabra, le escupieron. Carne, quedaban sus nervios totalmente a la vista, no había pavimento, que llaman tierra, era muy doloroso. Toda esa víctima que está aquí apunta a alguien, apunta a Jesucristo, apunta a lo que hizo el Señor. Por eso leer nosotros Levítico, ¿sí?, es una manera de entender todo lo que hoy nosotros, a la luz de la palabra, ya lo sabemos, porque tenemos el libro de Hebreos, tenemos los evangelios, pero ellos no sabían. Ellos no sabían a qué apuntaba todo esto. Eso es lo interesante. Los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro, que ellos mismos inquirían en lo que ellos hablaban, porque no podían entender lo que ellos estaban hablando, a tal grado que ellos tenían que inquirir y decían, no, es que no entendemos esto, ya hablé, pero no entiendo esto. Ellos inquirían, dice la palabra, en la profecía que ellos daban. Es algo tremendo. Dice la palabra, ahora sí vamos a ir, ese es el sacerdote. El sacerdote era el que ponía a la víctima en el altar.
Entonces, ese se llamaba sacerdote. Era un sacerdote que tenía sus vestiduras de una manera santa. Eran vestiduras, no era cualquier vestidura, eran vestiduras consagradas por Dios. Pero cuando ya era mucho la víctima y había muchas cenizas, ellos tenían que remover las cenizas y se quitaban sus vestiduras consagradas y se ponían otras vestiduras menos consagradas, pero sin dejar de ser santas también. O sea, todo eso apunta a algo, todo es una sombra de lo que había de venir. Hoy nosotros somos sacerdotes, pero ya no andamos vestidos así, ¿sí? La Biblia dice que Dios nos ha hecho sacerdotes. Vamos, con esta introducción yo quiero compartir esto en Levítico capítulo 6 para que veamos. Ahora sí ya tenemos la imagen en nuestra mente, ya tenemos que es el altar, ya tenemos que es un sacerdote. Ahora vamos a ver Levítico capítulo 6 en el versículo 8, por favor. Vamos a poner ahí los versos, por favor, y vayamos a compartir esos versículos y veamos nosotros algo muy interesante. La ley del holocausto, lo que implica el holocausto. El holocausto, ¿qué dijimos que era? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es el holocausto? Una víctima, ¿qué más? Un sustituto que tenía que estar 24 horas delante de la presencia de Dios. Sin víctima, sin derramamiento de sangre, no hay expiación para el pecado. Entonces, imagínense, si no hay víctima, ¿sí? No hay expiación del pecado, el tal morirá, dijo el Señor. Vamos a leer Levítico 6:8. Alguien dijo por ahí, no, Levítico, no, vamos a vengarnos ese. ¿Sí? No, Levítico nos enseña muchas cosas. Es muy importante, ¿sí?, hablar de Levítico y en este caso la ley del holocausto. Hay leyes. Son las 613 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel y son leyes que ellos tenían que llevar a cabo a tal grado que si alguien dijo, no, es que eso a mí no me dijo Moisés. Dice la palabra que el tal era culpable delante de Dios. Es como si hoy tenemos la palabra de Dios, ¿sí?, y tenemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por ejemplo, hoy es domingo. Bueno, hay sus excepciones, va para faltar a la iglesia. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando llueve más que el diluvio, no está más enfermo que Job, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué dice por la otra? Y tener más años que Matusalén, ¿verdad? Entonces, hay excepciones. Pero eso es una ordenanza, y no te dejes de congregar, hay una ordenanza de parte de Dios. Entonces, esa es su palabra. Entonces, hoy tengo ordenanzas, hoy tengo que ser obediente a lo que Dios me ha mandado, como decía nuestro hermano en su testimonio. Hoy, en obediencia voy a caminar sobre la palabra, sobre lo que Dios dice. Levítico 6:8 dice así: habló aún Jehová a Moisés. O sea, sigue hablando. Y así han empezado todos los capítulos. Habló aún Jehová a Moisés. Está hablando de otro tiempo, pero sin dejar de darle una enseñanza a Moisés. Y le dice así Dios a Moisés: manda a Aarón es el sacerdote, somos sacerdotes, y a sus hijos, y diles, esta es la ley de ¿qué? El holocausto. Esta es la ley del holocausto. O sea, ya vimos que es el holocausto, es una víctima que debe estar ahí. Y si esa víctima, si no está ahí quemándose esa víctima, yo puedo morir. Entonces, el traer una ofrenda, el pueblo de Israel había cometido un pecado, había cometido una falla. Ya vimos también la ofrenda por el pecado de omisión. Levante su mano quien no sabe qué es el pecado de omisión. Levante su mano. 1, 2, 3, muy bien. Bueno, ¿cuántos saben qué es el pecado de acción? El pecado de acción es lo malo, lo que hacemos, ¿sí? Ese es el pecado de acción, accionamos en lo malo. Pero y ahora como cristiano, como lo hemos estado estudiando, nosotros de repente podemos también cometer un error delante de Dios. La palabra pecado significa errar blanco. Y de repente erramos al blanco. Y yo estoy fallando en ese momento. Entonces yo tengo que reconocer hoy y verlo delante de Dios. Bueno, el pueblo de Israel tenía que traer una ofrenda, ¿sí?, por el pecado de acción, pero también por el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Que pudiendo hacer ellos lo que Dios les ha mandado, no lo hagan. Ese es el pecado de omisión. Por ejemplo, hoy usted escucha la palabra, hermano, y de tarea que me voy a encargar, pues usted empieza a estudiar todo el Levítico 6 y 7 y todo lo que vamos a estar estudiando. Eso sería la tarea porque usted estudiará toda la semana. Pero si usted no lo hace, o no ora, o no quiere buscar a Dios, entonces ese es el pecado de omisión.
Yo no puedo llegar en la noche y decir, ya hice todo lo que el Señor dijo que hiciera, pero de repente, no oré, no apliqué misericordia, no hice esto, no leí la Biblia. Ese es el pecado de omisión, ¿sí? Pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es un pecado en nuestra divinidad. Miren lo que dice Levítico capítulo 6, versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar, diga conmigo, toda la noche. ¿Toda la qué? Toda la noche. ¿Por qué toda la noche? ¿Que no es en el día cuando se deben hacer los sacrificios? ¿Que no es en el día cuando se deben? Pero ¿qué tal si en la noche, sí, se les apagó, llovió, se vino el ciclón, se vino el Alberto, no sé, el niño, la niña, se vino todo y se acabó y se apagó el fuego? Y de repente llega por allá Pancho y dice: pues es que acabo de cometer un pecado y está apagado el altar. Imagínense en ese ratito, pues no era Pancho. No, tenía que estar el altar prendido. El altar siempre tiene que estar en fuego. El altar tiene que tener el fuego y siempre se tiene que mantener encendido. Y dice la palabra, toda la noche, ¿hasta qué? Hasta la mañana. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Quiero que le ponga una marca aquí, por favor, y veamos Éxodo 29, por favor. Éxodo 29, un poquito hacia atrás. En Éxodo 29 nos habla acerca, estamos hablando de la ley del holocausto, de la víctima sustituto ante Dios. Esa es la que tenemos que llevar nosotros en el tema de hoy. Entonces dice así, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, el cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva machacada, y para libación la 4ª parte de un hin de vino. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, o sea, sacrificio, por olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es esta ofrenda para Dios? Es grata. Es un olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Todo esto es continuo, o sea, no hay tiempo para que el fuego se apague, ¿eh? El altar tiene que estar encendido. No hay de que no, pues es que el sacerdote se quedó dormido, son las 3 de la mañana y cabeceó y se le apagó el fuego. Eso es peligroso. Eso tiene que estar continuo. Y mire, esto es continuo por vuestras generaciones. Constantemente el fuego tiene que estar encendido. Ahorita vamos a ver que ese fuego natural se va a convertir en un fuego sobrenatural, a tal grado que en los tiempos de Cristo, 1500 años después, Levítico se escribió en el año 1545. Cuando viene Cristo, hay 3 tipos donde mantenían el fuego, y uno de ese fuego no era un fuego natural. Por eso las autoridades le echaban en cara al pueblo de Israel que ellos tenían un fuego, pero que no era un fuego de Dios, que era un fuego creado por el hombre. Ahorita vamos a ver esto. Dice la palabra en el versículo 42: estos holocaustos continuos por vuestras generaciones a la puerta de ¿qué? Del tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba el altar? Casi entrando donde se abre el camino para entrar al tabernáculo, que es el área de la tienda de reunión, para que haga todos los sacrificios de reunión. ¿Delante de quién? De Jehová, en el cual me reuniré con quién. Diga, con el pueblo de Israel. O sea, esa ofrenda en el altar es la única manera para que no mueran. Es que tienen que presentar una víctima, tienen que presentar un sustituto, y siempre tiene que estar en fuego, siempre tiene que estar ardiendo, porque es la única manera en que yo puedo estar con ustedes. Y no nada más eso, miren lo que dice aquí. Dice así: para reunirme con vosotros, ¿para qué? ¿Para qué? Para hablarles a ellos. Ellos tenían un miedo, ellos habían visto los relámpagos y los truenos en el monte Sinaí, tenían un miedo a acercarse, al tal grado que dijeron a Moisés: no, nosotros no subimos, porque llega un momento que Dios dice: a ver, acérquese, y dijo ellos: no, a nosotros que no nos hable, tú, Moisés, que te hable a ti, y luego tú nos hablas a nosotros. ¿Pero por qué? Porque dijeron: no, hombre, era la primera vez que miraban a un Dios, ya lo habían visto de misericordia, ya habían visto, más será santificado. ¿Por qué? Con mi gloria. Eso es muy importante, ¿sí?
Eso será santificado con mi gloria. Con mi gloria. No se les olvide esto, porque ahorita les voy a dar una enseñanza que significa para la gloria de Dios. Porque a veces hacemos algo y decimos para la gloria de Dios. La otra cosa, para la gloria de Dios, hermano. Lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Será eso realmente lo que significa eso? Se lo voy a enseñar en esta mañana. ¿Qué significa para la gloria de Dios? Y dice así, aunque no será el tema, pero aquí se acomodan en el capítulo. Y dice así: ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi ¿qué? Levítico habla de santidad. Es santidad el tema principal, aunque es sangre, es santidad de Dios. Es la santidad, dice la palabra, y así seré santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos. ¿Qué significa santificar a Aarón? ¿Cuántos saben que nosotros levantamos sus manos los que son santos? Muy bien. A ver, ¿cuántos somos santos aquí? Y ahora levanten sus manos los pecadores. ¡Ah, su nombre! O somos santos, somos pecadores. Somos pecadores, redimidos por la sangre del Señor. Tenemos carne corrupta, tenemos pensamientos de continuamente mal. Entonces, este cuerpo está totalmente corrupto. Lo único bueno que hay en nosotros es lo que Dios ha puesto. Es lo que Dios pone en nosotros y hacer, dice la palabra, que Él pone en nosotros el deseo especial en el sacerdocio. Ahora, nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, igual que ese sacerdote, podemos venir y ministrar. Como ahorita, ¿qué pasó ahorita? Cantaron los muchachos. O primero trajeron el holocausto en el altar, ¿no, verdad? La ofrenda es Cristo. Pero ahora ellos vienen delante de Dios y pueden ministrar, podemos orar, podemos testificar, podemos exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque la ofrenda es Cristo. Él murió por mí, ahora yo puedo ministrar, ahora yo puedo venir y decirle: Señor, dijo alguien por ahí, a lo mejor ahora es más fácil. Sí, es más fácil, pero es más demandante la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora yo tengo que venir, sí, Señor, ahora yo puedo acercarme y orar. Ahora yo puedo leer la Biblia, ahora yo puedo servir, subir las sillas, cantar, tocar, hacer todo. Ahora sí, y los demás dirán: para la gloria de Dios. Entonces todos darán gloria a Dios por la vida de este hombre, por la vida de aquella mujer, que ahora dicen: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los demás dirán: gloria a Dios por lo que Dios hizo con él. Cuando una persona que vive reina por los siglos de los siglos, hermanos, la gloria y la honra. Y dice la palabra, y voy a hablar con ustedes. Habitaré con los hijos de Israel, versículo 45, y seré su Dios, su Dios. Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Ningún pueblo prevalecerá, ningún enemigo prevalecerá contra ustedes si ustedes hacen esto. Cuando traigan la víctima, mi ira será aplacada. Hermano, Romanos te dice que Dios está irado con el hombre. Romanos te dice que Dios está irado. Tengo que parar la ira de Dios hoy. Tengo que parar la ira de Dios, porque Romanos 3 dice: no hay uno solo bueno, no hay uno solo justo, todo hombre sea mentiroso, solamente Dios es veraz, y todos somos pecadores, y estamos en la gloria de Dios. O sea, Dios está airado, dice, Dios está totalmente airado. ¿Sabe qué es lo único que aplaca la ira de Dios? Jesucristo. Y esa ofrenda que está constantemente intercediendo por nosotros. Cuando nosotros pecamos, ¿a quién mira Dios? A nosotros nos fulmina, hermano. ¿A quién mira Dios cuando pecamos? Al mediador, a Jesucristo. La ofrenda, dice la palabra, encendida, y que está sentado a la diestra de Dios, continuamente intercediendo. Fíjense en esto. Y por Cristo somos olor fragante delante del Señor. Cuando una persona quiere ir a reinar, es algo tremendo, porque pero soy un pecador. Ya no voy a traer la vaca, no voy a traer el becerro. No, lo que tengo que hacer yo es venir delante de Dios y decir: Señor, aquí está mi vida, te quiero servir. Reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y hoy yo quiero seguir tus pasos. Eres la ofrenda. Mira lo que dice
palabra del Señor. Allí en Éxodo 29, versículo 46. Y conocerán que ¿qué? Que no sepan que yo los saqué de Egipto. Egipto para nosotros representa el mundo. Dice, para habitar en medio de él. Dios nos sacó a nosotros. Esa es la palabra que nos sacó de lo vil, de lo menospreciable, de lo necio. Estábamos en el pozo cenagoso. O sea, cuando más queríamos salir, más nos hundíamos. No sé si le pasó a usted. Ese es el pozo cenagoso, donde quieres salir más te hundes, como de esa tierra que se le llama, ¿cómo se llama? Que te absorbe más. Esas arenas movedizas, es el pozo de la desesperación. Nosotros estábamos así y buscamos una cosa y otra y veíamos todo deshecho ya en nuestra vida. Pero ahí viene el amor de Dios, ahí viene la gracia de Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de ¿qué? De Egipto. Vamos a Levítico, capítulo sin defecto. O sea, no es cualquier cosa que deben de traer, Lo que deben de traer es algo que no tenga defecto, le dice Dios al pueblo de Israel. Lo ofrecerá de su ¿qué? De su voluntad. ¿Te fijas? Desde el Antiguo Testamento tenemos, me quiero apropiar un poquito, ¿va? Desde el Antiguo Testamento tenemos que todo es de su voluntad. Dios nunca impone. Ya vemos aquí algo de gracia. O sea, Dios siempre dice de tu voluntad. Es de su corazón, lo que Dios pone en su corazón. Dice de su voluntad ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Delante de quién? Es delante de Jehová. Lo que Él va a hacer es delante de Dios, no es delante de los hombres. En el Nuevo Testamento, Pablo, me gusta mucho decir esto, Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques. No es delante de mí, Pablo, no es delante de los hombres. Te encarezco delante de quién? De Dios. Que prediques la palabra, es todo lo que hagamos. ¿Se acuerdan la reunión de damas? Hermanas, es que si no lo valora el esposo, si no lo valora, usted dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo para qué? Para el Señor. Es que le hago lonche, hermanos, de las 4 de la mañana. ¿Cuántos hermanos hay aquí así? ¡Ah, su nombre! Pero no me valora. Pero mire, todas esas obras son delante de Dios. Niñas, adolescentes, todo lo que ustedes hagan es delante de quién? Del pastor. No, el pastor no, es un llamado que Dios le está dando. ¿Por qué estamos aquí nosotros sentados ahorita? Porque Dios lo manda, ¿no? Congréguense. Y más cuando el día se acerca. Dice la palabra en Levítico capítulo 1, versículo 4: pondrá su mano sobre la cabeza de ¿qué? Del holocausto. ¿Qué es el holocausto? Dijimos, la víctima. Van a poner la mano ahí en el chilito, pobrecito chilito. Pero esa era la manera del ritual. Pongan la mano en la cabeza. Por eso es que muchos veces pasan por poner la mano en la cabeza, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces ponía la mano en la cabeza del animal para que el pecado se le pasara al animal. Pero eso solamente era una figura y una sombra. Eso me va a tener que traer otro animal después. Imagínense, no le van a caer ganas de pecar, que ya se va a quedar sin ganado. Imagínense. Ya nomás miraban que iban con la ovejita, ya iba a ir al pecadorzote, pero el otro de ratito el otro le seguía también. Imagínense. Y si llevaba la mascota, hombre, qué pecado habrá hecho ese hombre. Entonces eso es importante, porque dice la palabra: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para qué. Para expiación. Léalo conmigo, será aceptado para qué. Para expiación. Para expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es precisamente que su pecado sea perdonado. ¿Qué es propiciación? Que ahora Dios conmigo ya no está irado, porque yo tengo a Cristo, que es la ofrenda en propiciación. Es por eso que dice Romanos que ahora yo soy justificado y tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Dios ya no está irado conmigo. Tengo la paz con Él, cuando la paz que reina, y también sobre su vida. Tenemos paz para con Dios. Ya Dios no más está irado conmigo ni con usted. Dice la palabra, porque es Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Y dice la palabra para expiación. Ellos, hermano, ellos tenían una expiación, le voy a llamar así. Su pecado nomás era como removido, ¿sí? Así como cuando dicen, oye, puedes barrer, y nomás barre, pero le ponen la escoba, se voltea la mano y echa la escoba así. Nomás le removió y la querrido, ¿verdad? Oye, tiende la cama, y sí, ahorita la tiende, y ya se la hacen así, al último toda por allá las sábanas, todo así.
El pecado nomás era removido, nada más. No era expiado hasta que vino la ofrenda única, santa, que es Jesucristo. Entonces degollará el becerro en la presencia de Dios. Miren que pura sangre, hermano. O sea, esto es, ¿por qué tanta sangre? Degollará, le voy a responder ahorita. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. ¿Puede poner la imagen, hermano, por favor? Y usted me sigue ahí. Dice, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta de ¿qué? Dice la palabra, vamos a ver el altar, y dice así: pondrá su mano y entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. El mandato de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Se fijan? Aunque esto ya no aplica para nosotros, Dios es el mismo. Él no cambia, Él es inmutable, dice Hebreos. Entonces, así como estamos aprendiendo de Levítico, ustedes empátenlo para que vean cómo es que Dios demanda de mí algo, cómo es que Dios quiere las cosas, para conocerlo yo a Él. Es más, a Dios nunca vamos a dejar de conocerlo, aunque estemos en el cielo. Luego, ¿por qué? Porque Dios es el Rey. Nunca lo vamos a dejar de conocer. Pablo dijo que fue el tercer cielo. Dijo, de ese Dios que conocemos, que decimos que conocemos. Es el mismo Pablo. Continuamos nosotros. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, para conocer a Dios, qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que yo tengo que hacer. Y le dice al pueblo de Israel, ¿tienen que hacer esto? No, hermano, yo no soy Israel. Pues con más ganas, soy la iglesia de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Ahora, aunque es más fácil, ¿sí?, es más demandante, porque Cristo ya lo hizo todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues mínimo voy a buscar, voy a orar, voy a acercarme y pedirle a Dios que me dé para poder servirle a Él, que me dé esa pasión, ese fuego para poder hacer algo para Él. Ese es el altar. Dice la palabra 6, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Entonces aquí está, mire, aquí está desollando. ¿Qué es desollar? Primero lo degolla. ¿Qué es desollar, hermano? Le empiezan a quitar la piel. O sea, mire todo lo que está pasando ahí. Sangre. Le cortan la degollan de aquí. Le ponen a los cuernos sangre. A estos cuernos le ponen sangre. Esos cuernos tienen una representación cuando estudiamos el bronce. Y la víctima ahora es Cristo, es el sustituto por nosotros. El sacerdote que está ahí, también Cristo es el sacerdote. O sea, Cristo es la víctima y a la misma vez es el sacerdote que viene y se presenta, dice la palabra, y que más adelante tiene que entrar a la presencia de Dios. Ahorita vamos a ver que Cristo también entró. Pero no es el tabernáculo. Ese tabernáculo es un tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera de acuerdo a las colindancias que tenía el tabernáculo original allá en el cielo. Este mide 5 codos, 4 o 5 codos, 4 por 4 codos. Cada codo son 45 centímetros, o sea, mide como 2 metros, ¿sí? 2 por 2. Y el altar de incienso mide 45 centímetros por 45 centímetros, medio metro por medio metro. Este es más grande, este es de 2 por 2. O sea, es 2 metros por 2 metros. Ahí ponen, y lo dice aquí, miren, lo dividirán en sus piezas, le quitan la piel. Los hijos de los sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que encima del altar. O sea, juntan el rompecabezas de las piezas, ¿verdad?, sobre el animal, porque es lo que le va a pasar a Cristo. Eso apunta al Señor Jesucristo para que el pueblo de Israel, fíjense bien, yo no podía entender cuando me compartían el Evangelio de hace unos 27 años, casi 28. Yo no podía entender cuando me decían, es que Cristo murió por ti, para que Dios perdonara tus pecados. Y decía, ¿y pero por qué murió por mí? Yo qué le di a Él para que Él muriera por mí. O sea, ¿yo qué hice? Entonces, eso, para mí eso me embotaba muy tremendo, Me embotaba porque, pues uno está impuesto en este mundo que si alguien te da algo, tú le das. Pero cuando alguien te dice, es que Él murió por ti y Él te ama, ¿cómo que me ama? ¿Cómo que murió por mí? Toda la sangre, eso implica para que el pueblo de Israel vea la importancia del pecado
delante de Dios. Es para que el pueblo de Israel vean que todo lo malo que ellos hacen, ¿sí?, pueden ser aniquilados, mas sin embargo se vean y vean lo complejo y lo que es el pecado delante de Dios. Para Dios el pecado, hermano, es la manera en que nos separamos de Dios. Dice la palabra, el pecado me separa ¿de quién? De Dios. El amor de Dios ahí está. Pero cuando nosotros pecamos, ¿cuántos pecan aquí? ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Muy bien, somos pecadores y somos santos porque somos apartados para salvación. Por eso somos santos. No van a llegar a su casa, tráigame la lavadora, dijo el pastor que soy un santo. No, nada de eso. Somos santos, consagrados para Dios. Pero cuando nosotros pecamos, aquí está Dios. Aquí está Dios. Pero yo voy para acá con Dios y peco. En ese momento, peco. ¿Y qué hace el pecado? El pecado me hace hacer esto. No soy digno de buscar a Dios. No sé si le ha pasado eso nada más a mí, para que eres bueno, ¿no? Si les ha pasado eso. Entonces está Dios aquí, yo quiero venir con Dios. Dios aquí está. Dios está así. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dijo pródigo, la antepasada, no me acuerdo. Y aquí está el Padre, esperando. Pero yo, el pecado, hace que yo abrazo el que reina por los hijos de los hijos. Dice la palabra. Dice la escritura, miren el versículo siguiente, en el 9. Lavará con agua los intestinos. Vamos a Levítico, por favor, me acompaña, 1:9. Y esto es muy importante, este versículo. Lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará de todo sobre el altar. Holocausto es, ¿lo leen conmigo, por favor? Diga conmigo, ofrenda encendida, y olor grato ¿para quién? Para Jehová. Se fija, toda esa víctima, el humo, voy a hacer entre comillas, sube, sí, porque Dios está en todas partes, pero el humo sube. Cuando la Biblia dice, y subió la maldad delante del trono de Dios, no significa que ya subió y ya tocó el altar, tocó el corazón de Dios, no, sino que Dios está en todas partes, pero es el momento en que Dios va a actuar. Cuando dice la palabra, Dios se acordó de Noé, no significa que Dios se le olvidó a Noé, no se le olvida. Es el momento en que Dios va a actuar, es el momento en que Dios va a empezar a trabajar. Con Noé, un día Dios se acordó de Ascensión y empezó a trabajar conmigo como con usted también. ¿Cuántos dicen amén? Holocausto, holocausto es ofrenda encendida de olor grato ¿para qué? Dice Pablo que nosotros, dice, donde quiera se manifiesta, dice, en nosotros el olor grato delante de Dios. Imagínense. Si le hace así que sí, huele, a ver cómo huele. Huele bien. A la voz te dice, no, es que no se bañó. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él es la ofrenda ahora, y como ofrenda ahora, dice que ahora yo puedo ser un olor grato. Imagínense Dios así. Ay, José. Ay, Edgar, Ascensión. Chema, mira. Qué rico huele. Hermano Donaciano, mire. Imagínense así. Hermano Teo, Jesús. Dice que somos olor grato. Pero no falta quien te diga, ya fuiste a la iglesia, hermanito. Y hasta te la hacen así, hermanito. Ya andas testificando, hermanito. Ya andas predicando, hermanito. Y usted dice, mira, no lo que digas tú, es lo que soy delante de Dios. Soy olor grato delante de Dios. ¡Ah, su nombre! Cuando una persona que reina y vive por Cristo, bueno, bien, delante de Dios. Sea la gloria y sea la honra, dice la palabra. Levítico, hermanos, por favor. Levítico, ¿tienen tiempo todavía, hermano? Apenas voy a empezar. ¿Tienen tiempo? Vamos a seguir, hermanos. Levítico, por favor. Capítulo 6. El dentista le dice, no le va a doler, y otro cuando el predicador dice, ya voy a terminar. O sea que todavía falta. Pero es que, como los jóvenes no vinieron porque llovió, ¿verdad, Anita? Están. Los quiero aprovechar ahorita. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Me dicen, no, hombre, ¿para qué llovía? Pero ¿cuándo estamos aprendiendo algo? Todos los demás capítulos están en YouTube para si gustan verlos, estudiarlos.
y es de gran bendición, ¿verdad? Levítico, como toda la escritura, pero Levítico es uno de los libros que más es muy importante para poder entender lo que Cristo hizo. Si nosotros leemos Hebreo no podemos entender muchas cosas porque no leemos Levítico. Vamos a leer Levítico 6:10, no ahí nos quedamos. Les dije que nomás iban a ser 7 versículos, pero apenas llevamos uno más. Vamos a ver, entonces que van a ser 5 horas. Dice: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Hermano, el sacerdote tiene que traer un calzón grande debajo de su vestidura, que ya puede, bueno, que tenemos que interactuar. Podemos poner el sacerdote y luego ya ponemos los versículos. ¿Ya lo ponemos ahí? Bueno, ahí tenemos el sacerdote. Y el sacerdote para que no se le vean sus partes íntimas, porque este es el altar de bronce. Entonces él tiene que subirse. Entonces él tiene que tener un calzón muy grande, pero aún todo eso es una vestidura, consagrada para Dios. Todo es santo, consagrado, todo es, eso es una ley. Voy a leer el versículo 10, dice así: es de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto a ¿qué? Junto al altar. Entonces hay cenizas. Las cenizas se han acumulado por tanta víctima, ¿sí? Esas cenizas tienen que ser removidas para que ellos sigan con el sacrificio. Hay muchas cosas que tenemos que remover nosotros en nuestro corazón, haciéndole una tipología, ¿va? Remover todo aquello que en un momento dado nos impida acercarnos a Dios para presentarnos, porque hoy también nosotros nos podemos presentar como una ofrenda vivo, como un sacrificio. Romanos 12 se presenta como un sacrificio vivo. ¿Qué es el holocausto? Un sacrificio. O sea, ¿qué me está diciendo Pablo en Romanos 12, 1 y 12, 3? O sea, que me presente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y hermanos, si usted no sabe lo que yo batallo con mi vida, preséntate delante de Dios como un sacrificio vivo. O sea, ¿qué significa esto? Que voy caminando en esta tierra, caminando y muriendo delante de Dios a las viejas pasiones. ¿Sí me voy explicando? O sea, preséntate como un sacrificio vivo. Estás en el altar tú también. Estás en el fuego de la tribulación, de la angustia. Preséntate así. No, es que la verdad, hermano, es que también duran las pruebas. Mejor para qué busco a Dios. ¿Cuánto les ha pasado eso? Nada más a mí. Sí, un día le puede pasar. No, está bien duran las pruebas. No, ya mejor que venga otro pastor, porque no, la verdad, tremendo, hay muchos problemas. ¿Cuánto les ha pasado eso? Es tremendo. Es en el fuego. Las cenizas se tienen que remover. Dice la palabra en el versículo 12, 11. Dice así: después se quitarán sus vestiduras y se pondrán otras ropas, ya conmigo, otras ropas, y sacarán las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Un día, hermano, dice Malaquías, que ese altar ya no va a estar. Y el pueblo de Israel, hermano, lo llenan de lágrimas. Dice Dios: yo no voy a aceptar ya sus ofrendas. Si realmente quieren que yo los escuche, llenen su altar de lágrimas. Dice Malaquías capítulo 2. Dice: llenen su altar de lágrimas. Algo tremendo. Dice la palabra en el versículo 12. ¿Lo tenemos ahí? ¿Ya lo leímos? Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Diga conmigo: el fuego no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. No, diga conmigo, no se apagará. ¿Sabe de algo? Un día, este fuego, todo esto tiene su figura, pero ahora vamos al Levítico 9, versículo 23. Ahora, todas esas víctimas, la pregunta es: ¿todos los sacrificios aplacarían la ira de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? En ese momento, por un momento nada más, por un momento la ira de Dios será aplacada, nada más. Dice la palabra en Levítico capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Diga conmigo: y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Cuándo la gloria de Jehová se apareció? Eso es muy importante.
¿Cuándo la gloria de Jehová se apareció? Cuando ellos salieron, era la apertura, la inauguración del tabernáculo. Dice en el versículo 24: y salió fuego de delante de Jehová. Diga, salió fuego de delante de Dios. O sea, ya no es un fuego de leña, ahora es un fuego que sale de ¿qué? Que sale de Dios. Y ahora el altar ya no, Nabucodonosor lo apagó, dice Macabeos. Macabeos dice, es un libro que le llama apócrifo, pero Macabeos dice que Nabucodonosor apagó ese fuego, dicen ellos. Y otra, en el templo había 3 incenciarios y solamente de uno sacaban el fuego sobrenatural para prender los otros. Dice la palabra que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la dulzura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron, ¿qué dice? Alabaron y se postraron sobre ¿qué? Sobre sus rostros. Esto es muy importante, hermano. Primera de Corintios, vamos a poner una marca aquí, y la pregunta es que les hice ahorita: ¿los sacrificios, todos estos sacrificios aplacan la ira de Dios? Por supuesto que no. Primera de Corintios, cuando hablamos de fuego en la Biblia, estamos hablando de un juicio de Dios. Entonces ese fuego habla de un juicio delante de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, y de esa ayuda que no llovió hoy domingo para poder reunirnos, ¿verdad? Bueno, aunque algunos no pudieron asistir, pero Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No recuerdo los otros, ¿verdad? Pero todos los domingos yo siempre me he fijado que Dios siempre nos permite congregarnos. Hasta el día de hoy, Dios es bueno, hermano. A lo mejor en otros lugares ahorita está lloviendo muy fuerte, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios él trabaja con su iglesia. Él nos ayuda. Porque Él está aquí con nosotros. Él está allá en Matlapa, Él está en China, Él está en Australia, Él está en todas partes. Dios es bueno, Él nos da todo. Él nos dio a Cristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todas las obras que nosotros hagamos, hermano, un día serán pasadas por el fuego, irán a un juicio delante de Dios. Qué hermoso. Los 7 en el versículo 23 dice así: 7:23. Ya que si vamos terminando, ya saben, Hebreos 7, versículo 23. ¿Lo tenemos ahí? Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavo de qué. Hebreos 7, versículo 23. Dice así: y los otros, ¿lo tenemos ahí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, esos sacerdotes que vimos ahorita, ellos morían. Entonces, si nosotros nomás leemos Hebreos, no podemos entender lo que estamos leyendo en la carta de Hebreos, porque todo viene del Antiguo Testamento. Entonces, si alguien dice: a mí no me gusta leer el Nuevo Testamento, pues nos puede quedar alguna laguna, porque no hemos estudiado Levítico en este caso. Estos sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿A quién? A Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pues no una religión, yo voy a buscar a Dios. Dice la palabra: por cuando se permanece para siempre, versículo 24, tiene un sacerdocio inmutable. 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. O sea, Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese sacerdote intercedía, pero ese sacerdote, hermano, él también tenía que presentar un sacrificio por él, porque él también pecaba. Él también tenía que presentar su pecado y esa ofrenda y que fuera delante de Dios. Versículo 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, versículo 27,
de ofrecer primero sacrificio, ¿por qué? Por sus propios ¿qué? Pecados. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye, somos sacerdotes, a débiles ¿qué? Hombres. Dice el Señor así, en Juan capítulo 9, ¿cuántos estamos aprendiendo algo de la ley? Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Cuántos saben que la oración de los pecadores Dios no la oye? ¿Cuántos saben eso? Dice que Dios no escucha a los pecadores. Alguien dirá, ay, pero no dijo que somos pecadores. Y ya, vamos a Juan capítulo 9, versículo 31. Y dice el Señor así. Y sabemos, dice Juan, y sabemos que Dios no oye a ¿quién? A los pecadores. Diga conmigo, pero si alguno es temeroso de Dios, ¿qué dice la palabra? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Dios. Y el temor a Dios es amar lo que Dios ama. No es enseñarle a él a amar todo lo que Dios ama. Es cuando tú dices a él, niño, mira, vamos a la iglesia, vamos a leer la palabra, mira, todo esto que hizo el Levítico, imagínense explicarle a ustedes, y todo eso ahora ustedes ya no tienen que hacer nada. O si trajeron un chivito para matarlo ahorita y que Dios los perdone, no, ¿verdad? Por supuesto que no. Fue Cristo el sustituto por nosotros, para que ahora, mire, Él está intercediendo. Es la víctima, está constantemente intercediendo, y por ese dolor es que yo soy olor fragante delante de Dios. Dice Juan 9:31. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué? Su voluntad, a ese, ¿qué dice? A ese oye. ¿Cuántos dicen amén? Un día, en Levítico capítulo 10, que ellos presentaron un fuego, pero ese fuego era un fuego extraño. Y ellos tenían que hacer lo que Dios les había mandado. Todos ellos venían y presentaban el fuego, y de hecho el fuego de Dios tenía que mantenerse, pero era por mandato de Dios que ellos tenían que hacer las cosas. Yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 10 para concluir con algunos versículos, porque el fuego de Dios siempre tiene que estar encendido. El fuego de Dios siempre tiene que estar encendido. Hay un mediador, la ofrenda es Cristo, el sumo sacerdote es Cristo. Ya lo vimos en Hebreos, pero ahora, por lo que hizo Cristo, también yo soy un sacerdote delante de Dios, y yo puedo venir y ministrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cristo ya pagó por mí. Hoy yo puedo ministrar la presencia de Dios. Hoy yo puedo venir y decir, Señor, mira, imagínense decir, ya Cristo hizo todo, y no venir a la Biblia y estudiar la palabra, y no orar, y no venir y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a servir? Sería preocupante delante de Dios. Miren lo que dice Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron, la palabra ofrecieron es la palabra carab, que significa se acercaron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. ¿Cuál fuego extraño? El fuego tenía que ser un fuego que tenían que mantener delante de Dios, pero ellos se les hizo fácil y presentaron un fuego, se acercaron a Dios. Fíjense la manera en que Dios, es por eso les digo, en la introducción les dije, Levítico ya no aplica, pero Él nos dice cómo podemos acercarnos. O sea, Él nos enseña, cuando vamos conociendo la palabra, en el Antiguo Testamento vamos conociendo a Dios, vamos viendo la manera en que Él nos demanda que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cuál era la manera en que ellos no morían? Presentando una ofrenda. ¿Sí? Hoy Cristo ya lo hizo todo por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que venir y servirle a Él. Yo no puedo venir y sentarme en la iglesia y irme, ok, Dios lo bendiga. No, yo tengo que decirle, Señor, ayúdame, ¿qué me puedo involucrar? ¿Qué voy a hacer? Miren lo que dice, que estos jóvenes presentaron un fuego extraño. Y dice la palabra en el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Hoy ya no pasa eso a nosotros. Pero hermano, Ananías y Zafira murieron, dice la palabra, cuando sacaron de lo recaudado de la casa. Pero un día, hermano,
dice la palabra que todos podemos llegar delante de Dios y el Señor nos puede decir que no nos conoce. Por eso es importante que hoy más que nunca, como decía nuestro hermano, hoy estemos preparados. Hoy estemos preparados y venir delante de Dios cada día. A nuestro hermano Edgar, Dios lo preparó. ¿Sí? Dios te preparó, Dios le habló, Dios usó la revelación de un hombre para decirle: vas a pasar este desierto. Dios nos da su palabra para prepararnos. Miren lo que dice la Escritura: salió fuego delante de Jehová y los que murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, ¿me qué? Me santificaré. En el original dice que todo el que se acerca a Dios lo santifique. O sea, en otras palabras, que el que se acerque a Dios lo miren como santo. O sea, que valore el peso de Dios. Voy a seguir leyendo. Y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? ¿Qué dice? Seré glorificado. ¿Qué sucede? Fíjese un momento, Levítico habla de santidad. Fíjese un momento, ya hice esto para la gloria de Dios, ya hice aquello para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios significa cuando una persona camina bajo lo que Él dice que nosotros debemos de caminar. ¿Sí? Entonces, cuando una persona camina, aquí habla, el fuego es de juicio, pero habla de santidad. Cuando uno va caminando, buscando a Dios y consagrándose para Él, aunque somos pecadores, pero tú sabes que eres un pecador, pero te consagras porque sabes bien que Dios te ha santificado y tratas de buscar la palabra, tratas de luchar. Ahora ya no luchamos contra Dios, vamos a la iglesia, no, después, ahora luchamos contra el diablo, no, yo me voy a fortalecer en la palabra. Te estás santificando, te estás apartando para Dios. No digo que no fallamos, pero en ese momento nos consagramos, nos santificamos y los demás dirán: gloria a Dios. Eso significa gloria a Dios. Cuando una persona vive de acuerdo a lo que Dios manda. No es hacer algo y tenga, hermano, para la gloria de Dios, y lo tenga para la gloria de Dios, y ahí estamos diciendo para la gloria de Dios. No, los demás van a decir para la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir hoy para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro hermano? Para la gloria de Dios, porque hoy estamos reunidos aquí. Fíjate, eso es para la gloria de Dios. No existe esto para la gloria de Dios. Di aquello para la gloria de Dios. No, dice la palabra: el pueblo es el que da gloria a Dios. ¿Por qué? Versículo 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubrirán vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos con señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación por vuestros hermanos. Toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Fíjense lo que les dice Dios: no quiero que hagan duelo, tampoco por ellos. ¿Pero por qué dicen los atletas? ¿Pero por qué Dios es así? Eso es para el pueblo de Israel. ¿Se fijan qué tan importante es para Dios que el pueblo de Israel traiga una víctima y que el pueblo de Israel haga lo que Dios demanda y que ellos se acerquen, y que cuando se acerquen a Dios, la palabra es ser honrado por Dios, que se acerquen que se acerquen a Él como santo, que lo traten como santo? Y la palabra honrado es kabar, que significa valorado, que significa peso. Esa es la gloria de Dios, el peso de Dios. Entonces imagínense, estar yo predicando ahorita delante de Dios, es tremendo. Es el estar hablando del Señor, el querer hacer algo, el levantar una silla, el tomar una escoba, ¿sí? Eso es delante de Dios. El llegar temprano y los que llegan barren y sirven los talentos en alabanza, en el aseo, en el diaconado, todo lo que ustedes hacen, eso es glorificado. Eso significa que Él es honrado. Entonces Dios es glorificado y eso es solo grato delante de Dios. Versículo 9 dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, ni tantito, nada. No beberás vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no ¿qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Imagínense, pero nomás tantito vino, hombre. Dijo el hermano: más un tecate, hermano. Nada. Les sigo, le cambiamos a
¿Te fijas? Estoy hablando del pueblo de Israel, eso es para los sacerdotes, hermano. Pero ¿qué nos hizo Dios a nosotros? Real sacerdote. Entonces eso es muy importante. ¿Sí? ¿Se fijan cómo estamos conociendo a Dios? Dios estamos conociendo. Dijo la hermana, no, hombre, ya empezó a tirar el hermano, ¿verdad? Pero no, o sea que eso tiene un propósito. Mire el siguiente versículo. El siguiente, por eso digo que se refiere a santidad. Versículo siguiente. Léalo conmigo, diga, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo mundo y lo limpio. El pueblo de Israel ha sido limpiado, ha sido redimido por un tiempo, y aún el que no es del pueblo de Israel es limpiado también cuando trae las ofrendas. Pero esto habla de santidad. Cristo murió por nosotros, Él es la ofrenda agradable delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya podemos venir y podemos orar, y podemos darle gracias a Dios, y podemos nosotros presentarnos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos una persona que vive reina? Vamos a orar, gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, de